Dios me le bendiga, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con cada uno de nosotros. Lo amo en el amor de Cristo. Le habla su sierva y hermana en Cristo, Adalgisa Vitorino Castillo. Hoy venimos con un tema muy poderoso, mis hermanos. Hoy vamos a hablar relacionado con el Espíritu Santo. ¿Cómo saber que el Espíritu Santo ha terminado? Este es un tema muy delicado que no todo el mundo, si no es porque el Espíritu Santo te lo da, se puede hablar. Porque es de lo más santo que hay en el cielo y en la tierra. Pero primero vamos a leer un verso de la Biblia en San Mateo 10, de su verso 20. En Mateo 10, 20, se lee bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Son santa y bendita. Habla tú, Señor, a tu pueblo, habla a nuestra vida. Toma el lugar mío para que tú hables, Señor, al pueblo. Que sea tú, Señor, edificando tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, escuchamos bien lo que dice el versículo. Porque no sois vosotros lo que vamos a hablar, sino el Espíritu de Dios que está en nosotros. Pero dentro de todo este proceso, para saber cuándo es el Espíritu de Dios que está hablando dentro de nosotros, hay que tener un proceso. Muchas personas llegadas a mí me conocen. Y una vez yo he recibido mi ministerio, estuve teniendo un proceso muy fuerte, donde todo se me vino encima. Una vez, solo por una palabra. Y hoy en día tengo alrededor ya de casi 14 años en mi proceso. Para poder ser moldeada al tiempo que Dios quiere que fuese. Y quizás sabemos que cuando los procesos duran mucho, tanto está también por nuestras desobediencias, porque a veces nosotros desobedeciendo un proceso, la cual llevamos, inmediatamente usted desobedece en medio de un proceso, pues ese proceso usted tiene que darlo nuevamente. Tiene que repetirlo desde cero. Y quizá parte de mi proceso ha sido ese caso. Y otras cosas por la cual tenía que aprender durante el camino. Tenía que ser moldeada. Tenía que conocer y diferenciar lo que venía de Dios y lo que no. Aunque el enemigo quiso equivocarse, porque sí que tuve lucha con Satanás, porque Satanás todo lo que viene de Dios lo quiere destruir. No quiere que se haga
quiere tratar de que eso no se dé. ¿Y en qué le vengo a decir esto? Yo tuve un proceso muy largo, pero a través de él he aprendido bastante. He aprendido a conocer lo que viene de Dios, lo que no viene. El Señor me ha capacitado en muchas cosas. ¿Y qué sucede? ¿Por qué le cuento esto? Porque quizás lo que yo le voy a hablar tiene que ser una persona que tú lo haya pasado. Todo al principio de adquirir un ministerio se obtiene lo que es bendito sea el nombre del Señor. Se cometen errores por falta de la inexperiencia. Y todo esto no estamos tratando de juzgar ni que sí aplaudir. De que está bien, no está bien. Pero por causa de la inexperiencia, de lo que se te ha depositado, tú a veces no puedes, no sabes cómo manejarte. No entiende ni comprende. Y mis hermanos, se ve mucho en lo que hablan de la palabra del Señor, lo que predican la palabra del Señor, lo que administran bajo el Espíritu, que hay que diferenciar cuando ya el Espíritu Santo de Dios ha terminado de hablar. Uno de los procesos que se obtiene, esto lo digo es para personas que sí han obtenido un proceso de esta magnitud. Esto se ve más lo que es en el don profético. Todo profeta tiene que tener el oído en el cielo. El profeta, que es profeta aún desde su nacimiento, empieza lo que es su ministerio. Y de todo esto le estaré hablando aún desde mi niñez. Porque el Espíritu Santo de Dios me ha revelado todo, aún desde mi niñez. Tengo para más decirle, mis hermanos, tengo para yo escribir un libro de mi vida. Lo que yo quiero que se comprenda en todo este mensaje es que tenemos que aprender cuando el Espíritu Santo de Dios ha terminado de hablar, para que no se cometan errores, porque se ven muchos errores cuando el Espíritu Santo termina de hablar y empieza lo que es nuestra humanidad a hablar o querer profetizar. Eso es lo que se dice una profecía por emoción. Todo profeta es procesado en ese ámbito. Tú llega un tiempo de que el Espíritu Santo se aleja de ti. Aunque tú estés buscando y tú dices, wow, Dios mío, pero yo te busco y no te siento. Te siento alejada de mí. No quiero estar sola, siento que me falta algo. El que ha pasado por esto sí me está entendiendo. Y no es que el Espíritu Santo
se ha alejado de ti de tal manera de que tú hayas pecado. No es eso. Cuando a mí me ha empezado ese proceso, yo le preguntaba, Señor, ¿qué es lo que me está pasando? Pero yo mientras más busco, siento que tú te alejas de mí. No te escucho. Necesito que me hablen en los oídos. Llega un tiempo de silencio. Pero mientras yo hablaba, el Espíritu en un determinado tiempo me dijo, yo estoy aquí. Simplemente te estoy procesando. Quiero que conozca mi voz. Quiero que tú diferencie cuando yo estoy y cuando no estoy. Cuando yo hablo y cuando no hablo. Solo los que han navegado en este ámbito podrán entender. El que predica la palabra del Señor reconoce o debe conocer cuando el Espíritu ha terminado de hablar. Y me decía el Espíritu Santo, yo te estoy enseñando para que cuando yo te use, tú sepas cuando yo estoy y cuando ya yo he dejado de hablar. O sea que el Espíritu Santo te educa y te procesa. El Espíritu Santo te enseña. Y en ese momento yo pude entender, wow, pero es verdad. Sentí la necesidad de que me faltaba algo. Y cuando llega, siento que está. El Espíritu Santo te mata toda humanidad. El sentimiento no existe para ti. No importa sea padre, madre, esposo, hijo. Si usted, el Espíritu Santo, te dice, dile esto, tiene que decirlo. Porque el Señor conoce todo. Y el Espíritu te va a corregir de lo mal que tú estás haciendo en el camino. Por eso es que no todo tienen una asignación profética. Porque el verdadero profeta habla lo que el Espíritu Santo le dice. No maquilla. Sabiendo usted el pecado, no trata de ocultarlo porque sea un particular de usted, porque sea una persona llegada a usted. El que ama verdaderamente te corrige y te dice lo mal que usted está haciendo. Toda persona debe conocer cuando el Espíritu Santo de Dios ha terminado. Porque se cometen muchos errores dentro del pueblo de Dios. Muchas emociones. Muchas profecías bajo su humanidad. Cuando me refiero de humanidad,
es de su propio yo. Usted, de su persona. Ya esas son palabras de adivinación. Voy a navegar un poco más profundo. Todo. Voy a hablar en el ámbito profético, porque es un ámbito un poco más avanzado. Evangelístico. Cuando todo predicador va a predicar, siempre, la mayor de veces, si usted está en el Espíritu, el Señor te prepara, ya sea una semana antes, 3 días antes o 2 semanas, como Él crea. ¿En qué sentido se lo digo? El Señor te habla y te dice: tal capítulo, estúdialo. Estúdialo, léelo o escudriñalo. Te lo dice el Espíritu Santo. Otra cosa, el Espíritu Santo de Dios es tan ordenado que antes de tú ir a un lugar a predicar, el Señor te muestra el lugar. Te muestra cómo es el lugar, todo lo que hay en el lugar, cómo se mueve el lugar. Te muestra todo lo que existe en ese lugar. Otro punto, cuando el Espíritu Santo va a ministrar, siempre te muestra administrándole a las personas señaladas por Él. No sé si me entienden. Sí sé que los que han navegado en este proceso sí me entienden. El Señor te da nombre, te muestra a la persona, te describe, te dice lo que es esa persona, lo que está pasando. Todo. Eso es cuando una persona vive en integridad con Dios, está metida en llena con Dios, que el Señor tiene esa relación tan cerca, sí. Por eso todos debemos de reconocer cuando el Espíritu Santo ha terminado de hablar, de profetizar. Tenemos que conocerlo. Y si en dado caso que usted no conoce, pídaselo y diga que te muestre y te enseñe y te eduque a conocer de Él. Que hay muchos que están divinando dentro del pueblo de Dios. No se dan cuenta cuando ya el Señor se ha ido y empiezan con su humanidad a hablarle a esa persona con adivinación. Y ahí es que viene el grave error de muchas cosas que se cometen
que llegan a la duda de los espectadores. Siempre que usted y yo vamos a hablar de la palabra del Señor, pidamos que sea el Señor que nos eduque, que nos enseñe, que aprendamos a conocerlo, que aprendamos a conocer su voz. Porque a veces sí se cometen muchos errores al principio. Yo entiendo todo eso. Pero para eso estamos, para pedirle al Señor que nos eduque. Que nos enseñes. Por eso tenemos que pedirle al Señor discernimiento de espíritu, que nos deje ver y conocer de Él. Escudriñar los espíritus. No maquille la profecía. Hable lo que Dios lo ha mandado a que usted hable, sea quien sea. El que Dios procesa, el que Dios educa, no comete error. Siempre y cuando esa persona está buscando verdaderamente. Porque si hay descuido, se cometen varios errores. Procuremos cada día acercarnos más a Dios, conocer de Dios, buscar de Dios. Yo le digo que en estos 14 años, ya 14 digo, porque estoy a punto de entrar en ello, he sido procesada en muchas áreas. El Señor ha tenido que formar mi carácter. Me ha enseñado a discernir, a comprender de Él, a conocer su voz, a escuchar la voz del Padre, aprender cuál es la diferencia de esas dos voces, la del Padre y la del Hijo. El Señor te enseña todo. Y es necesario que todo aquel que está quizá cometiendo esos errores, busque de Dios. Le pida al Señor que lo procese, que lo enseñe, que lo eduque, que lo cambie, que aprenda a conocer lo que es verdaderamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un tema muy delicado. Yo he dicho estas palabras porque este tema se me fue dado y por la misericordia del Señor estoy explicando un poco de él, porque el Señor así sabe todas las cosas.
tenemos que tener cuidado con nuestras emociones, controlarla. Nuestras emociones, controlar nuestras emociones. Y que el Señor sea que nos eduque verdaderamente, que nos procese en todo lo que nos hace falta procesar. Es necesario, mis hermanos, que nos mantengamos en una íntegra comunión con el Espíritu Santo. Para que Él pueda guiar. Todo lo que usted haga, presénteselo al Señor. Todo. Y déjese dirigir por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo conoce todo, lo escudriña todo. Obedezcamos el Espíritu Santo de Dios. Vivamos para Dios. Que el Señor me le bendiga mucho. Señor me lo guarde. Señor me lo guíe cada día. Que la paz del Señor esté en cada uno de vosotros. Que Jesucristo nos colme de bendiciones. Señor me le guarde.